Continuamos con más entrevistas, con más información. Aquí en el estudio el economista Abelardo Pachano, conocido analista de temas económicos. Señor economista, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este impuesto a la salida de capitales que se ha establecido en la reforma tributaria tratada por la Asamblea, ¿de qué modo puede afectar a la economía nacional? De varias maneras, pero fundamentalmente induce psicológicamente a pensar que las cosas en el Ecuador no están bien y que consecuentemente hay que poner una barrera a ese libre flujo de capitales que hay entre el país y el resto del mundo. Si el Ecuador ha estado recibiendo en términos netos influjos positivos de capitales para el desarrollo de distintas actividades, uno no encuentra la razón por la cual se le está poniendo ahora una barrera a la salida de capitales, que es un símbolo, diría yo, de la inseguridad que tiene la propia política económica sobre los valores en los que descansa y la consistencia que tiene para atraer capitales, para ser muy atractiva, para promover crecimiento. De modo que, por ejemplo, los fondos que traen los migrantes están llegando acá, pero ¿habrá temor de que estos puedan salir nuevamente? El migrante las remesas. Claro, el migrante está demostrando a través de su envío de recursos el esfuerzo que hace en el exterior para poder atender las necesidades de su familia, pagar sus obligaciones aquí y construir algún tipo de patrimonio a lo largo del tiempo. Pero cuando siente que le empiezan a poner barreras para la disponibilidad de sus recursos, cuando le dicen que se introduce un impuesto a la herencia que va entre el 5 y el 35%, por montos de $50.000 o superiores a los $600.000, estoy seguro que estará repensando en la forma como debe conducir el flujo de sus ahorros, de tal manera que me parece que es una señal absolutamente contraria al interés del país. El Ecuador lo que requiere es alinear una política económica con incentivos perfectamente bien definidos. No hay país en el mundo, y peor uno pequeño como el nuestro, que pueda prescindir del ahorro externo, que pueda prescindir de los recursos externos. Y lo que hemos hecho a lo largo de esta reforma tributaria es prácticamente coartarle, cerrarle las puertas de entrada a los capitales extranjeros que han estado viniendo al Ecuador y poniéndole tributos, como aquella de la retención del 25% de los intereses que se paga por los créditos externos privados, que no sean contratados con los multilaterales y que nosotros sabemos que esos organismos poca relación tienen con las actividades privadas, de tal manera que ahí tenemos un impacto en el flujo de capitales, ahí tenemos un impacto en el costo de las empresas y ahí tenemos lo más importante, que es una modificación en el costo de la inversión, haciéndole mucho más cara en el Ecuador de lo que era ya en las condiciones anteriores y poniendo un interrogante sobre la viabilidad de la balanza de pagos y la estabilidad general del país. ¿Y en el sistema financiero cómo afecta esto? Bueno, la gran mayoría del endeudamiento externo privado está fuera del sistema financiero ecuatoriano. Me parece que solo el 15% de los $7.000 millones que ha contratado la empresa privada ecuatoriana lo ha hecho a través del sistema financiero privado ecuatoriano. Pero es un problema de viabilidad de la economía en general. En el conjunto, claro. Es la estructura general de la economía ecuatoriana es una estructura deficitaria de capitales. Y estos ingresos netos de capitales que han provenido de distintas fuentes, de proveedores, de banca internacional, de empresas de diversa naturaleza, que han estado entregando recursos a las empresas ecuatorianas, lo que han hecho es generar primero un apoyo a la balanza de pagos del Ecuador, financiarle a la balanza de pagos del Ecuador, y por el otro lado, generarle competitividad al sistema financiero privado ecuatoriano, porque hoy el endeudamiento externo de las actividades privadas ecuatorianas es un poquito menor del endeudamiento interno de todas las actividades ecuatorianas, de tal manera que la banca ecuatoriana ha tenido en este financiamiento externo a un competidor que ha permitido que las tasas de interés tengan que manejarse con una vinculación con las tasas internacionales y no tengan un descalce supremamente alto. Si ahora cerramos este influjo de capitales, podemos estrangularle a la economía y el estrangulamiento puede traer efectos en el empleo, obviamente efectos en la inversión, la tasa de crecimiento de la economía no va a ser la misma y luego problemas en cuanto al nivel de depósitos que puedan existir en el Ecuador y a la cantidad de recursos que pueda financiar la propia balanza de pagos. Pero ¿hasta qué punto los créditos se van a encarecer?
O sea, ustedes se proveen de recursos muchas veces que vienen del exterior. Claro, esos dineros así, no van a ser grabados. y obviamente no, es decir, ingresan, no van a ser grabados, pero ¿cuál es el problema de eso? Es que buena parte de esos van a servir para prepagar esos créditos externos que ahora son mucho más caros por las definiciones de la política tributaria ecuatoriana. Entonces, el gran peligro que tiene la economía ecuatoriana en general es que la presión o la demanda crediticia que se produzca como consecuencia de este enorme desbalance que provoca los cambios en la política tributaria, genere una presión en los créditos que no puedan ser atendidos, genere una presión de las tasas de interés y más que nada concentre las carteras del sistema financiero, porque como hay topes en las tasas de interés, que es el otro elemento que va a jugar en este proceso, ese tope de las tasas de interés lo que va a hacer es desplazar a empresas y a personas que tengan niveles de riesgo no altos, pero no lo suficientemente buenos como los tienen los grandes conglomerados, y en ese sentido concentremos más la riqueza del país. Y esto derivado de la política tributaria y de la política financiera. El Ecuador es un país que requiere capitales, es un país abierto, es un país que no le ha puesto restricciones a los movimientos de capitales y que no ha tenido problemas en los últimos años, más bien ha tenido influjos netos. Nos llama la atención, por lo menos viendo esas grandes cifras macroeconómicas, y el Banco Central tiene que tener todo el detalle de esa deuda externa privada, porque, como te decía Andrés, solo un 15% ha pasado por la banca privada ecuatoriana, pero ese 85% ha entrado al Ecuador físicamente, son dólares que han ingresado al Ecuador y que tienen que haberle dado algún beneficio, que tiene que estar en la economía en general, como entran todos los años las remesas de los migrantes. 3.000 millones de dólares del año pasado, 2.500 del antepasado, 2.800 del otro año. Y si uno suma, dice, bueno, entraron 8.000 millones de remesas de los migrantes, ¿en dónde están? Están en departamentos, en casas, en educación, en los karaokes. En negocios, claro. En negocios, en distintas cosas que han gastado las familias de los migrantes. Entonces uno ahí ve diseminado en la riqueza o en el potenciamiento que ha tenido la economía, porque los primeros años de este siglo son los mejores años de crecimiento económico. Fuimos un ejemplo en América Latina. Lamentablemente el 2007 en cambio fuimos del ejemplo contrario. Estuvimos a la cola. Gracias, Abelardo, por su presencia. El economista Abelardo Pachano esta noche para referir sus opiniones en torno al tema reforma tributaria en el capítulo que hoy mismo hemos escuchado. Seguimos informando.